Bueno, bien, ahí estamos grabando. Comenzamos la clase corrigiendo este ejercicio que había quedado de la clase pasada. Hay que hallar los valores de n enteros, tales que n más 2 divida n cuadrado menos n más 7. Y Gladys había comentado que para comenzar este ejercicio tenemos que plantear que n más 2 divide a n más 2. Y Valentino decía, a mí me quedó n más 2 divide a 5. Bueno, ya hice el resumen para que quede para el que retome la grabación. Ahí está. Perfecto. Bueno, Valentino dice que planteó que n más 2 divide a n más 2 por n menos 1, creo que leí en el chat. Sí, A ver, bien. exactamente. Bueno, lo que plantea Valentino es otra de las propiedades, es que cualquier número divide a un múltiplo de ese número. Entonces, supongo que aplicó la propiedad distributiva para obtener n cuadrado más 2n menos 2. No sé si le va a servir, pero bueno, después por ahí siguió con a ver, porque de acá está en el chat, ¿no? Bueno, a Micaela le dio 13. Creo que a mí me dio distinto. Da Da n al n al cuadrado. cuadrado menos n. A ver, para menos n. No, queda más n, ¿no? N por n cuadrado. Acá. Perdón, me faltó menos n. Menos n, ahí está. Perfecto. 2 por n, 2 por n y menos 2. Entonces me termina quedando n más 2 es n cuadrado más n menos 2. Porque operamos acá. Así que ahí ya hay un error, ¿no, Valentín? Ya Valentino era, ¿no? No es que no se pueda ir por este lugar. Lo que pasa es que vamos a tener que hacer algún paso extra, porque la idea es que se nos cancele tanto el n cuadrado como el n, y como no nos quedó exactamente lo mismo, restando no se cancelaría la n, y sumando no Claro, se cancelaría la n cuadrado. claro. Es como que de una forma u otra no nos termina sirviendo. Eh, Ahí bueno, pero por lo menos, Micaela sí. dice que ella hizo n más 2 por n menos 3. A ver. O sea, n más 2 divide a n más 2 por n menos 3. Entonces te quedó, Micaela, n cuadrado menos n menos 6. A ver si lo hice bien. Sí, sí. N Sí, cuadrado. ¿Sí? Ahora, si restamos, supongo que por ahí, por ese lado fue, usamos la otra propiedad en la que dice que podemos tomar. Vamos a plantear entonces acá. Profe, ¿de dónde Que salió hay, ese n más 3? N menos 3. vamos. Esto lo planteó Micaela para tratar de lograr que, usando las propiedades, nos podamos deshacer, entre comillas, del n cuadrado y del menos n. Entonces pensó en multiplicar a n más 2 por n menos 3. En realidad fue la idea, digamos. Por ahí Valentino probó con n más 2 por n menos 1, pero le terminó quedando una expresión que si la sumo, se me van las n, pero no se van en el cuadrado. Y si la resto, se me va en el cuadrado, se me va el n cuadrado, pero no la n. Entonces Micaela pensó, bueno, multiplico por n menos 3. Y veo que obtengo, me queda n cuadrado menos 3n más 2n menos 6. Entonces, lo escribo, n cuadrado más 2n menos 3n menos 6. Y de acá, 2n menos 3n me queda menos n. Ahora, esta expresión, si opero con esta, restando, ahí sí se me va el n cuadrado y el n, que serían
como si fueran lo que me está molestando. Yo quiero lograr que se me vayan las letras y me quede solo un número. ¿Se entendió? O sea, no entiendo de dónde sale -3. En realidad fue como probó. No es La como, propiedad. claro, por propiedad yo sé que puedo multiplicar por una expresión. Valentino probó, la puedo inventar, por decir. O sea, yo que si quiero puedo Listo. multiplicar por n cubo más 4, pero no me va a servir para nada. No es que la propiedad va a funcionar igual, pero no me va a servir. Valentino probó con acá, con n más 1. Esto es como medio ensayo y error en cierta manera. Obviamente no vas a multiplicar por k cuadrado más 8 porque no va a servir para nada. En principio va a tener que tener la n. Bien. Digo, bueno, podría haber multiplicado por n solo y probar. También podés ir por ese camino, no necesariamente tenemos que llegar en un solo paso. Se pueden aplicar la propiedad 2 veces, que es lo que yo hice para no complicarme pensando en qué número este factor es medio difícil, no siempre se logra encontrar ese factor. O sea, podríamos haberlo pensado como por pasos, ¿no? O sea, yo sé que n más 2 divide a n más 2. Y originalmente también sabía que n más 2, por el ejercicio, dividía a n cuadrado menos n más 7. Bueno. Entonces, si yo con estas dos primeras expresiones utilizaba la propiedad que dice, si n más 2 divide a esta expresión y n más 2 también divide a esta, n más 2 divide a la suma o a la resta de ellas. Entonces, podía hacer la resta primero, perdón, la suma, porque tenía n positivo. Acá, y me deshacía en un primer paso de n. Entonces me queda n más 2 divide a n más 2 más n cuadrado menos n más 7. Entonces, operando, me queda n más 2 divide, bueno, acá la n con menos n se anulan, me queda n cuadrado más 9. Y después podía usar otra expresión en un paso siguiente para deshacerme del n cuadrado. Es otra opción, en realidad es otro camino, como lo pensé yo para no tener que probar con qué expresión. En este caso, Micaela encontró que multiplicando por n menos 3, hacemos la distributiva y logramos una expresión que nos sirve. O sea, de hecho, si yo pienso ya en esta que obtuve y la original que había pensado, perdón, que ya estaba planteada en el ejercicio, directamente las resto y funciona. Y me da directamente el resultado. No sé si se entiende. Esto sería un camino, esto hay que seguirlo igual en este caso, ¿no? Vamos a seguir por el que estaba haciendo Micaela. A ver. Micaela dice, por un lado, n más 2 divide a n cuadrado menos n más 6, que era lo que obtuvimos de ahí. Por otro lado, el ejercicio me dice que n más 2 divide a n cuadrado menos n más 7, ¿no? Entonces digo, por propiedad, n más 2 divide a la resta de estas dos. Profe, Entonces, sí, a la hora de hacer la resta, ¿es importante cuál va adelante y cuál va atrás? no necesariamente, porque vas a obtener o el número o su opuesto y los divisores son los mismos. Ah, listo. No el orden, por ahí no me va a hacer diferente. Me va a quedar distinto el signo, digo. Entonces acá me queda n cuadrado menos n cuadrado. Bueno, reordené los términos, pero es lo mismo. Menos n más n menos 7, menos 6 menos 7.
Fui poniendo cada con su... Pero es lo mismo, ¿no? Acá se van, que era lo que quería obtener. Me termina quedando que n más 2 divide a menos 3. Si lo pusieron en este, resta con este, me va a quedar 13 positivo. Pero los divisores son los mismos, ¿no? Entonces, no, no cambia la respuesta. ¿Cuáles serían los divisores de 13? 1 menos 1, 3 y menos 3. Claro, más menos 1 y más menos 3, porque es primo, ¿no? Entonces, finalmente, porque un error muy común es dejarlo acá el ejercicio y ahí no termina, ¿qué tenemos que hacer? El conjunto de soluciones, los n. Claro, Claro. tengo que plantear, bueno, a ver, ahora, si n más 2 es 1, ¿cuánto vale n? Si n más 2 es menos 1, ¿cuánto vale? Si n más 2 es 13, y si n más 2 1, es menos 3. sí, Entonces me queda de acá, n vale, 3. sería 1 menos 2 menos 1, menos 1 menos 2 menos 3, 13 menos 2 da 11, y menos 13 menos 2 menos 15. Tengan cuidado con los signos. Ahí sí, el conjunto solución termina siendo menos 15, menos 3, menos 1, 11. En general se suele poner en orden creciente las soluciones obtenidas para comparar después las respuestas. Si las ponen en un orden distinto tampoco está mal, es una cuestión nada más de convención. Entonces, bueno, en el chat había visto que alguno obtuvo 13, así que está bien. Así que obtuvieron 13 o menos 13, ambos casos está bien. Pero vieron que planteamos un montón de caminos. Por el lado que iba Valentino creo que era, que llegó acá, no está mal porque podía restar acá, por ahí empezar deshaciéndose del n cuadrado y después trabajaba un poquito más y se deshacía del n. Yo lo había pensado así, o bueno, primero sacarme el n de encima y después ir con la diferencia de cuadrado y sacarme el n cuadrado. Y terminamos haciéndolo por el lado de que lo planteó Micaela, que era justo cuando multiplicas con n menos 3, nos da una expresión que cuando las restamos se me va todas las letras, que era lo que quería. Pero vuelvo a insistir, no quiere decir que un camino es mejor, o sea, todos son válidos. El tema, bueno, por ahí alguno te va a trabajar más, otro menos. La idea, sí, es aplicar bien las propiedades, no equivocarse en los signos y sí acordarse de que la respuesta final no es cuando obtenemos esto, sino cuando obtenemos la solución. O sea, cuando pasamos por todas los divisores, vamos al n. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, de estos hay en la práctica y son importantes. Es como para ponerle ahí un resaltador y decir, bueno, estos practiquémoslos. Suelen aparecer quizás en parciales, finales. Así que nada, practiquen. Bueno, vamos a empezar con lo de la clase de hoy. Si no hay alguna otra duda de alguna otra cuestión, otro ejercicio o algo que hayan trabajado. ¿Estamos bien? Bueno, la idea de hoy es seguir con múltiplos y divisores, por eso es múltiplos y divisores parte 2. No sé si ustedes... Esto tengo que poder achicarlo, ¿no? Pero no... Sí, mira, Gladys, con la lupita que está abajo. ¿Ah? ¿Acá? No. ¿En la barra de herramientas?
Sí, acá. La tengo arriba, la barra de herramientas. No, No. la que tenés ahí abajo. Esa lupita. Sí, pero no, esto quería saber. Ah, ustedes no lo ven. Capaz que yo. Entonces. Ah, vos hablás de la reunión. Del Zoom. Sí, le podés poner en el menos para dejar de ver la Esto. lista de personas. Claro, para que se vaya. Ah, está. Bueno, ya lo saqué. Listo. Bueno, vamos a empezar con esta parte. O sea, en realidad, con Virginia ya vieron un montón de la parte de múltiplos divisores. Se compartió el videíto de 20 minutos que tenían que ver ustedes. Después Virginia retomó sobre ese video, dio otras definiciones que no estaban en el video y practicamos los ejercicios propios de ese tema. Ahora vamos a ver los últimos conceptos no, los últimos nos faltan más, pero unos conceptos más de múltiplos divisores. Esta parte se definen muchos conceptos, se ven demostraciones, es bastante teórica en una parte y después hacemos algunos ejercicios, pero hay que ir siguiendo todo el desarrollo para que piensen que, bueno, hay que estar ahí. Ahí. Bueno, primera definición entonces. Ya me fui. ¿Lo achico mucho o lo achico? Ahí está. Bueno, primero la definición de número primo. Bueno, esta la dio Virginia en la clase anterior, la retomo en principio. Si n pertenece a los naturales, perdón, a los enteros positivos, diremos que n es un número primo si posee únicamente 4 divisores. El 1, el menos 1, n y menos n. Con esta definición está claro que 1 no es primo, pues solo tiene como divisores a 1 y a menos 1. Los números primos son, bueno, 2, 3, 5, 7, 11. La clase pasada surgió la cuestión de que los números negativos no se consideran primos en la definición que estamos tomando, y, o sea, solo los positivos son primos. Y sí, Virginia ya había hecho hincapié en que 1 no se considera primo ni compuesto. Y bueno, cada número es divisible por 1, por menos, cada número primo, por 1 menos 1 y él mismo y su opuesto. Bueno, esto ya lo conocían, en general se ve y una idea tienen de que 2, 3, 5, 7, 11 son primos. ¿Sí? Bien. Vamos al primer teorema. Teorema de Euclides. Existen infinitos números primos. Bueno, así como pusimos, bueno, es 2, 3, 5, bueno, ¿cuándo terminan? Bueno, los números primos no terminan infinitos. Hay una demostración clásica que la voy a comentar por contradicción. Nosotros vimos, si cursaron en la materia anterior, en general se vi los tipos de demostración. Bueno, una de las formas de demostrar a veces es por contradicción, o sea, suponer lo contrario. Solo existe un número finito de números primos, decimos, en vez de decir, bueno, quiero demostrar que son infinitos. Entonces, ¿qué hago? Planteo. Hay un número finito de números primos. Por ejemplo, P1, P2, P3, hasta un número primo Pn. Entonces considero un número n que sea n igual a P1 por P2 por P3, todos los números primos más 1. Entonces, ese número n no es divisible por ninguno de los primos, ya que si lo divido quedaría resto 1. O sea, yo si multiplica todos los números primos y le sume 1, si hago la división por cualquiera de ellos, me va a quedar resto 1. Entonces, pienso. El número n no es divisible por ninguno de los primos, quedó claro, porque nos va a dar resto 1. Entonces, n es primo, lo cual contradice que la lista estaba completa. O sea, ya habíamos dicho que acá habíamos puesto todos los primos. Si n es primo, nosotros acá dijimos que acá estaban todos los primos. Y pensamos otro número n formado por el producto de todos los primos más 1. Entonces, si n no era divisible por ningún primo, entonces es primo, lo cual contradice de que la lista estaba completa. O es compuesto, pero en este caso tiene un divisor primo, distinto de P sub i, lo cual también contradice la finitud asumida, porque si ya habíamos puesto todos los primos, no puede
ser divisible por un primo. Por lo tanto, la hipótesis de que hay un solo número, un número finito de primos es falsa. Bueno, las demostraciones por contradicción son para pensarlas, qué sé yo, no son tan intuitivas, pero está Quizás, bueno saber. Gladys, se me ocurre que, como para que se entienda la idea, pongámosle números. No sé, tomemos Claro. los primos 2, 3, 5, 7 y 11. Como para... Sí, o sea, Sí. lo que Gladys ahí plantea es, supongamos que los primos son finitos, que terminan acá, ¿no? Que tenemos 2, 3, 5, vendría después el 7 y el 11. Supongamos que son solo esos 5. Entonces, lo que ella dice es, bueno, consideremos un número n. ¿Cómo se forma este número n? Multiplicando a estos primos, a la lista de todos estos primos que yo consideré, y sumándole 1 al final. Entonces, si hacemos esta cuenta, Ahí está. 210. van a ver que les da 2311. Después de hacer la multiplicación y sumar 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este número 2311? Bueno, justo que es un número grande, por ahí podríamos haber agarrado menos para que se notara. Pero este número que yo tomé, sí o sí tiene que ser primo, porque no se divide por ningún primo de los de la lista. Claro, no es divisible por 2, ni por 3, ni por 5, ni por 7, ni por 11, porque me va a dar resto 1, que yo lo armé de esa manera. A ver, tomemos solo hasta el 5 para que se entienda lo que queremos mostrar. Dale, vamos a hacer a... Para que quede más chiquito el número y se vea. Si tomamos solo hasta el 5, como que los únicos primos que existen son esos 3 números finitos, ¿sí? 3 es finito, pero tiene fin. Tengo esa cantidad exacta. Si yo hago 2 por 3 por 5 y le sumo 1, esto da 31. Entonces, lo que plantea la demostración es, bueno, me dijiste que eran todos estos primos. Yo los multipliqué, les sumé 1, obtuve un número n. Este número n tiene 2 opciones. O es primo o es compuesto. O es compuesto. Sí. Y yo, en este caso, el 31 es un número primo, porque solo se divide por 1, por menos 1, por 31 y por menos 31. Entonces, digamos, me mentiste, no eran solamente esta cantidad de primos. Haciendo esta cuenta yo encontré otro. Ahí encontré otro. ¿Sí? Lo que pasa es que las demostraciones se hacen a nivel general, ¿no? No digo, bueno, los primos son estos 3, sino digo, bueno, supongo que hay una cantidad finita de primos, el primo 1, el primo 2, el primo 3, el primo n, el último. Sí, bueno, nada, para que después la revisen, recuerden que en esta materia alguna demostración en los exámenes parciales o finales se les puede llegar a pedir. Bueno, seguimos. Bueno, ¿cómo verifico que un número es primo? Recién Virginia dice 31 es primo. ¿Y cómo sabemos que es primo? Bueno, hay una forma directa de saber si un número es primo. Para saber si un número es primo, tengo que dividir a ese número por todos los primos menores que él, y si alguna de estas divisiones es posible, el número no es primo, y si ninguna es posible, el número es primo. Suponte, recién Virginia dice, bueno, 31 es primo. Bueno, ¿cómo sé si 31 es primo? Bueno, tendría que hacer 31 dividido el primo 2. Bueno, no es divisible, o sea, no da un resultado entero. Después, 31 dividido 3, no da entero. Después, 31 dividido 5, que no da entero. 31 dividido 7, que no da entero. ¿Quién es el siguiente primo? 9. 9 no es primo, es impar, pero no 11. es primo, porque es divisible por 3. 11, y también me queda 13, también, bueno, todas estas divisiones no son posibles, o sea,
no es divisible ni por 2, ni por 3, ni por 5, ni por 7, ni por 11, ni por 13. Y hay otro más, 17, 17, 19, 19, 3. Fíjense y que así, es un método así largo, porque tendría que seguir hasta todos los primos que hay antes de 31 y verificar que por ninguno de ellos es divisible. Este recién, método, perdón, Gladys, recién este número 2311 que habíamos dicho, imagínense si tengo que empezar a probar con todos los primos que haya hasta 2311, no termino más. Aparte no sé cuáles son todos esos primos. Uno conoce los primeros primos. No interrumpo más, ya está. no, está bien, bien. Bueno, entonces requiere muchos cálculos, pero existe un teorema que nos ayuda a simplificar esta búsqueda. Este teorema es importante, ténganlo en cuenta, justamente porque si quiero saber si un número es primo, el método directo es tortuoso. Y como dice Vir, no sabemos cuáles son todos. Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos, por teorema, que si n pertenece a los enteros, es un número compuesto sí, solo si existe un primo que divide a n, pero ese primo va a estar entre 1 y la raíz de n. O sea, en el caso de 31, nosotros podríamos pensar, bueno, si hay algún número que vaya a dividir a 31 y entonces 31 es compuesto, va a estar entre 1 y la raíz de 31. Aproximadamente, ¿cuánto nos da? A ver. Más o menos 5,56 medio. Esto da aproximadamente 5,56. Entonces quiere decir que los números con los cuales voy a probar primos, para ver si son, dividen o no a 31, van a ser ahora ya no todos los que estaban antes de 31, sino solo el 2, el 3 y el 5, porque ya el 7 es más grande, yo ya sé que tiene que estar acá. Entonces eso es mucho más fácil. Bueno, hago 31 dividido 2, ya sé que no, 31 dividido 3 no da, 31 dividido 5 no da, listo, entonces 31 es primo. A ver si se entendió la idea o no. Ustedes piensen en este teorema y determinemos si 131 es primo o no, usando este teorema. Supongo que tienen el cuadernillo abierto, tienen el celular o lo que fuere. Fíjense en ustedes si pueden verificar que 137 es primo. ¿Y qué les dio? ¿Les dio primo? ¿No es primo? ¿Cómo lo planteamos? Bueno, ¿qué tendríamos que plantear? Quiero saber si 137 es primo o no. Entonces digo, bueno, yo sé que para saber si 137 es primo, tendría que dividirlo por todos los primos anteriores a 137 por el método directo. Pero este teorema me asegura que solo tengo que probar con los primos entre 1 y la raíz de 137. ¿Cuánto nos da la raíz de 137? 11,70. Bien, entonces, ¿con qué primos tendría que probar? ¿Cuáles son los anteriores a más 2, o menos? 3, 7 y 11. El 5 me faltó, ¿no? Y el 5 también. 5, 7 y 11. Es mucho más fácil, ¿no? Bueno, a ver,
137 dividido 2, sabemos que no da porque no termina en par. Dividido 3, tampoco da porque 7 más 3, 10, 11, no es divisible por 3. Por 5 tampoco porque no termina en 6 y en 5. Por 7, ¿da 137 dividido 7? Acá ¿Da número fíjense entero? que lo que Gladys está usando, que seguramente en algún momento de la escuela lo trabajaron, son los criterios de divisibilidad. Ah, es cierto, yo los uso y... Uno normalmente cuando el número es divisible por 2 es mucho más intuitivo, uno sabe que el número tiene que ser par. En este caso, 137 termina en 7, que es impar, así que no va a ser divisible por 2, va a sobrar 1 cuando divida. Después la regla del 13, esa es facilísima y es fácil usarla. Sumamos todas las cifras y si la suma de las cifras da múltiplo de 3 es porque el número es divisible por 3, ¿no? 1 más 3 más 7 da 11. Entonces no va a ser divisible por 3. El criterio del 5 también es muy fácil, porque para que un número sea divisible por 5 tiene que terminar en 0 o en 5. Entonces es fácil ver si un número va a ser múltiplo de 5 o no, que ese quizás también es bastante intuitivo. Ya el del 7 es más Hay un criterio del rebuscado, 7, pero es más rebuscado, sí. porque hay que sumar los lugares pares, los impares, restar. Bueno, agarren la calculadora, hagan 137 dividido 7 y van a ver que les va a dar con coma, no da un resultado entero, eso quiere decir que sobraría algo. Lo mismo el 11, el criterio del 11 tampoco es tan sencillo, pero los primeros criterios, los del 2, el 3, el del 4 tampoco es difícil, el del 5, bueno, esos los pueden revisar si les vienen bien y si no, siempre tienen la calculadora para hacer la división y ver si da exacto o no. En ese sentido, si saben los criterios, bienvenido sea, y si no lo saben, bueno, no hay drama. Bueno, y hacemos todas las divisiones y nos dimos cuenta que 137 finalmente es primo. Así que de todo esto, lo que tienen ustedes que, digamos, anotar por ahí, entonces si quiero saber si un número n es compuesto o primo, bueno, tengo que probar con los números que están entre 1 y la raíz de ese número. Bueno, bien. Vamos a ver algunos otros teoremas que son importantes conocer para todo lo que viene después. En principio, el teorema fundamental de la aritmética, todo entero n distinto de 0, 1 y menos 1 se puede factorizar como producto de primos. Y esa factorización es única, salvo el orden de los factores. Esto es lo que habitual, es que después vamos a ver cómo se factorizan los números. O sea, 1 y menos 1, como de por sí son números que no son primos, no se van a poder factorizar como producto de primos, y el 0 tampoco. Después, sea P, que pertenece a los enteros, un número primo que divide al producto de dos enteros M y N, entonces P divide alguno de ellos. Esto simbólicamente sería, si P divide al producto de dos números enteros, entonces P divide a M o P divide a N. Esto es como la propiedad que usamos hace un ratito para resolver los ejercicios, ¿no? Que seamos, en cierta manera, si un número divide a una expresión y ese mismo número divide a otra expresión, también divide a su producto, ¿no? Y después, también a saber, todo número entero positivo compuesto es divisible por algún primo menor que él. O sea, de este teorema anterior se desprende que todo número entero que sea compuesto es divisible por algún primo menor que él. De todos estos teoremas vamos a sacar cómo hacer la factorización de un número. Bueno, esto lo habíamos, supongo yo que lo habrán hecho, lo puse a modo ilustrativo, creo que lo conocen, y si no, lo repasamos. Se suele ver en la primaria
el tema de cómo factorizar un número. O sea, para factorizar un número tengo que descomponerlo en producto de factores primos, o sea, de números primos. Los números primos, los primeros números primos son 2, 3, 5, 7, 11, bueno, 13, etc. ¿Qué hago para hallar una forma de hallar la factorización de un número primo? Bueno, si yo quiero factorizar 60, pruebo. Encuentro el número primo más pequeño que divida el número dado. En este caso, 2. Como termina en 0, sé que es divisible por 2. Entonces hago la división. 60 dividido 2 y pongo el resultado abajo, 30. Divide y el resultado se coloca debajo. Bien. Ahora 30 dividido 2 da 15. 15 no lo puedo dividir por 2, entonces divido por 3, da 5. 5 no lo puedo dividir por 2 ni por 3, solo por 5 porque es primo. Y así el proceso termina cuando llegó a 1. Esto lo recordaban, lo habían visto, en general se ve en la primaria incluso para encontrar el múltiplo común menor y el divisor común mayor, ¿se acordaban? Sí, profe. Sí, es bastante, en general se lo cuentan. Bueno, otra forma es descomponer el número de a poco, no sé, quiero tipo árbol, ¿no? O sea, quiero factorizar 250, bueno, 250 es 2 por 125. Ya tengo un primo, entonces digo, bueno, ahí lo dejo. 125 es 5 por 25, bueno, ya tengo otro primo, ahí lo dejo. Y 25 es 5 por 5. Bueno, 250 entonces 2 por 5 por 5 por 5. Este no es tan común ni tan conocido, pero bueno, me pareció interesante. Bueno, entonces vamos a hacer, ustedes, si tienen la calculadora ahí, me ayudan mejor. Para descomponer 3500 en factores primos y 360 factores primos. O háganlo ustedes y me dicen qué les da directamente, si les parece, en un ratito, y de paso practican. Supongo que hace muchos años que no factorizan un número. Está bueno que lo practiquen para recordar cómo se hacía. Les doy un ratitito y lo hacen. Cuadrado por 5 al cubo por 7. Perfecto. Bueno, a mí me dio lo mismo. El método más común creo que es este, no sé, 2, y van usando la calculadora, ¿no? Si termina en 0, bueno, ya pueden usar el 2, eso es. Después con, este daba 5, 5, a ver si no me salteo ninguno, creo que ahí. Entonces, cuando el número se repite, como el 3500, acá la factorización es 2 por 2, vamos a escribirla toda. 2 por 2 por 5 por 5 por 5 por 7. Pero siempre en las factorizaciones, si el número se repite, lo ponemos como potencia. O sea, 2 a la 2 significa 2 veces multiplicado el 2, y 5 a la 3, sí, 3 veces multiplicado el 5 por 7. Bien, ¿y el 360 cuánto les dio? 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5. Perfecto. Bien, ¿alguna duda en esto? Es bastante sencillo, pero bueno, por ahí no lo recordaban o no se trabaron o no llegaron. Perdón, Gladys, a ver, a mí me dio 2 por el 3500. Me dio 2 por 10 por 5 al cuadrado por 7. ¿Está bien? Vamos a escribirlo. Hago como si fuera alumna. Perfecto. ¿Qué les parece a ustedes? Díganme ustedes. ¿Está bien esta factorización? Algunos de los que estuvo súper atentos. ¿Qué era obtener la factorización de un número? Descomponer el número en producto de factores como primos, ¿no? ¿Está bien esta factorización entonces? Ahí Federico dice en el chat que no, porque 10 no es primo. Claro, esto. ¿Sí? Entonces,
esto ténganlo presente, porque hay algún ejercicio en la guía que es medio confuso porque me dan una descomposición en factores. Si yo multiplico, obtengo el número 3500 en este caso, pero el 10 no es primo. Entonces esa no es la descomposición en factores primos, ¿sí? Solamente puede haber números primos multiplicando en la factorización. Lo mismo con el 360. Si yo pongo que es 2 al cubo por 9 por 5, está mal. 9 no sería primo, por más que es 3 al cuadrado. ¿Se entiende? Bueno, esto para tener Descomponer en factores, para descomponer en factores estaría bien, porque tiene, o sea, son factores. Pero en factores primos, los números involucrados tienen que ser primos. bien. Bien. Así que, bueno, estamos ahí, ¿está ahí? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Bueno, seguimos. Cantidad de divisores. Hoy estuvimos diciendo que los números primos son infinitos. Ahora vamos a usar una, vamos a contar, le voy a contar, digo, que hay una propiedad que me indica la cantidad de divisores que tiene cada número compuesto. Por ejemplo, simbólicamente es medio, incluso este cuadradito no tendrá que estar acá, pero bueno. Si tengo un número n escrito en su descomposición de factores primos, P1 es un primo a una potencia a su 1, otro primo a otra potencia a su 2. Bien, vamos a suponer, bueno, tengo acá 3, no importa más. El número de divisores, que se suele simbolizar así como tau de n, va a terminar siendo la potencia de cada uno de los primos involucrados en su factorización más 1 por del otro y así. Supongamos hacer un ejemplo. Si yo tengo la descomposición en factores primos de 360, que es la que encontramos recién, ¿no? 2 al cubo por 3 a la 2 por 5. Y acá otra vez me hincapié en lo que dijo Virginia recién. Si nosotros obtuvimos la descomposición en factores primos del 360 y pusimos 9, esta propiedad la vamos a usar mal, ¿no? Siempre todos los factores involucrados tienen que ser primos. Para usar la propiedad, entonces me centro en los exponentes, digo. Para saber la cantidad de divisores que va a tener 360, bueno, ese va a ser 3, este 3, más 1, 2, este 2, más 1, y acá estaría el 1, ¿no? Porque todo número como potencia es ese número a la 1, o sea, 1 más 1. En todo caso me queda 4 por 3, 12, por 2, 24 divisores. Ahora, ¿cuáles? Bueno, ya veo que va a ser divisible por 2 porque 2 está en su factorización. Va a ser divisible por 3 porque 3 está en su factorización. Y por 5 porque 5 está en su factorización. Pero los otros, ¿cuáles son? O sea, ahí hay 3. Digo, hay 24 divisores. Bueno, ¿cuáles son? Y bueno, todas las combinaciones que van resultando de, por ejemplo, 2 por 5, 2 por 3, 3 por 5, 3 por... y así todas las combinaciones, sucesivamente. Las combinaciones de factores nos dan la cantidad de divisores. De ahí se deduce, de hecho, esta propiedad. O sea, nosotros podemos mostrar cuáles serían esos 24 pensando en, sé que es divisible por 2, por 3 y por 5, pero además es divisible por 2 por 3 y 2 por 5. Además es divisible por 2 a la 2 por 3 y 2 a la 2 por 5 y 2 a la 3 por 3 y 2 a la 3 por 5. Pero además es divisible por 2 por 3 a la 2 y 5 por 3 a la 2. Y así todas las combinaciones posibles de todos esos exponentes. Me va a terminar quedando 24. ¿Se entendió cómo encontrar la cantidad de divisores de una descomposición? Vamos a pensar en la anterior. A ver, nosotros acá. Acá encontramos 3500. ¿Cuántos divisores tiene 3500? Entonces, que se suele simbolizar con tau. ¿Cuántos divisores tiene 3500?
A ver si ustedes me pueden decir. La cantidad de divisores de este número. 24. Serían 2 más 1 por este 2, ¿no? 3 más 1 perdón, 3 más 1 por este 3. Y el 1, ¿no? 1 más 1. O sea, me termina quedando 3 por 4 por 2. Da 24 también. Muy bien. Es bastante sencillo, pero es otra. Claro, yo no entendí, o sea, esto está todo bien, pero ¿cuáles serían? Y me perdí. ¿En cuáles serían? Es como, en realidad tiene que ver con combinatorias, o sea, todas las posibilidades. Porque vos decís, son los divisores. Vamos a los divisores, ¿no? O sea, yo sé que 360 es los divisores de 360, no sé si lo habíamos puesto como la D, no me acuerdo cómo lo simbolizamos. Los divisores de 360, bien, los empezamos a poner. Bueno, yo sé que va a ser, uno de ellos va a ser, bueno, 1, ¿no? Que es divisor de todos los números. Y el mismo también. Pero además, 360 en su factorización tiene al 2. Así que va a ser divisible por 2, ¿no? Perdón, vamos con los divisores positivos, porque esta de propiedad sirve para los positivos. Entonces, 1 seguro. 2 porque está en la factorización. O sea, si yo a 360 lo obtengo de dividir por 2, quiere decir que es divisible por 2, ¿no? De hecho, está en la factorización, ¿no? Yo digo, bueno, 360 dividido 2 da 180, es divisible por 2. Y así sigo para la factorización. O sea que también es divisible por 2, o sea, por 4. También es divisible, bueno, es divisible por 2 a la 2, por 2 a la 3, porque también está en la factorización. Pero además es divisible por cualquier combinación de ellos. Vamos, por ejemplo, si yo hago 2 por 3, da 6, quiere decir que 360 también es divisible por 3. Por 6, perdón. 2 por 5 da 10. Bueno, 360 también es divisible por 10. ¿Qué otras combinaciones puedo hacer? Todas las combinaciones que resulten de multiplicar todos estos factores. Yo me acuerdo que Abel hacía un cuadrito re lindo que se veían bien las cosas ahora. Como que yo tengo los divisores. Son 2, 3 y 5, ¿no? Bien, entonces, vamos a los divisores. Puede estar 2 elevado a la 0, a la 1, bueno, a la 2 y a la 3. Vamos a ver ahí. Entonces yo digo, bueno, si 2 está elevado a la 0, es uno de los divisores, ¿no? Después estaría 2 a la 1 ay, no me acuerdo cómo era el cuadrito. Bueno, no me hagan caso. Sé que de acá salían todas las combinaciones y ahora no me lo acuerdo. Pero no sé si se entiende lo que quiero decir. No me acuerdo quién me preguntó. Sí, Gladys, comprendí. Yo, ¿Sí? Matías. O sea, Matías. Porque en realidad es como que escribir todas las opciones es un montón, son 24. Pero de ahí sale justamente la propiedad. De ahí sale esa propiedad justamente. Bueno, seguimos entonces acá. Vamos a la otra. Bueno, vamos al máximo común divisor. Esto supongo que lo habrán escuchado alguna vez. Nosotros lo vamos a simbolizar como MCD, máximo común divisor, entre A y B. Lo vamos a simbolizar así con una D. El máximo común divisor entre dos números enteros A y B lo vamos a simbolizar con una D mayúscula. Informalmente llamamos máximo común divisor entre dos números al mayor de sus divisores comunes. ¿Por qué entre los divisores de un número yo quiero encontrar el más grande en común entre ellos dos? Porque el menor ya lo conocemos, o sea, el divisor de todos los números, ¿quién es? El 1, ¿no? Entonces, yo sé que
El más chico ya lo sé, es 1. Bueno, quiero saber cuál es el divisor en común más grande. Bueno, propiedades del máximo común divisor. Siendo dos números enteros A y B, distintos de 0, resulta que siempre 1 es divisor común, es lo que acabo de decir. Si el divisor común menor entre dos números es 1, entonces son coprimos, ¿sí? Quiere decir que no hay ningún otro número en común, divisor de esos dos números, solo 1, entonces son coprimos. Por ejemplo, el 4 y el 9 son coprimos, porque no tienen divisores en común. O sea, los divisores de 4 son el 1, el 2 y el 4. Los divisores de 9 son el 1, el 3 y el 9. No hay divisores en común. Entonces se llaman coprimos. El 5 y el 6 son coprimos. Evidentemente cualquier primo con un compuesto, bueno, no siempre, pero en el 5 y el 6 son coprimos. Bueno, si el divisor común entre dos enteros, sí, perdón, si el D de AB es un entero positivo, verifica. Si el divisor común entre A y B divide A y el divisor común entre A y B divide a B. Eso es lógica, ¿no? O sea, si yo tengo dos números, bien, el 6, sus divisores positivos son 2, 3 y 6. Y el 3, 30. Bueno, 30 es muy grande, vamos a hacer uno más chiquito. Los divisores de 3 son 1 y 3. Bien, entonces, un divisor en común entre 6 y 3 es evidentemente el 3, ¿no? Bueno, si el divisor común entre dos números es 3, bueno, el 3 va a dividir al 6 y el 3 divide a 6 y obviamente 3 divide a 3. ¿Se entiende? O sea, el divisor común de entre dos números va a dividir a cada uno de esos números, lógicamente. Otra cuestión. Si existe un número C que pertenece a los enteros, entonces si C divide a un número y C también divide a otro número, entonces ese número C divide a el divisor común de esos números. Estas propiedades las vamos a usar ahora en un ratito en algunos ejercicios. Entonces, importante también tenerlas en cuenta. Seguimos. Bueno, ¿cómo podemos encontrar el divisor común? Una forma en la que aprendimos en la primaria para encontrar divisores comunes entre dos números. Por factorización. O sea, factorizamos el 120, como vimos hace un ratito, obtenemos esto. Factorizamos el 48, como vimos hace un ratito, obtenemos esto. ¿Cómo sabemos cuál es el divisor común entre estos dos? Bueno, tomamos todos los factores comunes con el menor exponente. Entonces, si tengo 2 a la 3 y 2 a la 4, para el divisor común tomo 2 a la 3. 3 está acá, también lo tomo. El 5 no lo tomo porque no es en común. Esta cuenta me da 24, quiere decir que el divisor común entre 120 y 48 es 24. Esta forma es la que usábamos en general en primaria para encontrar el divisor común mayor. Ahora, lo que vamos a usar nosotros comúnmente y en realidad porque después nos va a dar el puntapié para la siguiente clase que es ecuaciones diofánticas, es usar el algoritmo de Euclides. O sea, sabemos por el algoritmo de Euclides que dos números enteros y tengo un resto de la división de ellos, sé que el divisor común mayor entre dos números enteros es igual, o sea, coincide con el divisor de el divisor común mayor de uno de los divisores y el resto de la división. O sea, cuando lo nombras el teorema, rarísimo. Vamos a un ejemplo. Yo quiero saber cuál es el divisor común entre 120 y 48. Si no supiera el algoritmo de Euclides, bueno, factorizo y tomo de los divisores obtenidos, vamos, acá sería 2 a la cuarta por 3,
Y de 120 factorizo. Me quedaría 2 al cubo por 3 por 5. Entonces, de los comunes, me quedo con 2 a la 3, porque 2 a la 4 es el mayor exponente, y 3. O sea, me queda 2 a la 3 por 3, que es 24. Esa sería la manera que nosotros conocemos. Ahora, por el algoritmo de Euclides, que es el que tenemos que aprender y que necesitamos saber, ¿cómo lo haríamos? Bueno, digo 120 dividido 48, vamos a escribir 120 dividido 48, me da 2, 2 por 48 son 96, y el resto es 24. Quiere decir, ahora el algoritmo de Euclides me dice que el divisor entre 120 y 48, divisor común, va a coincidir con el de 48 y 24. ¿Y cuál es el divisor común entre 48 y 24? Y va a ser 24, porque 48 es divisible por 24. Esto lo vamos a hacer ahora, vamos a hacer un paso más. 48 dividido 24, me queda 2 con resto 0. Entonces, si yo digo, bueno, ¿cuál es el divisor común entre 24 y 0? Sé que es 24. Vamos a hacer un ejemplo más. A ver cuál es lo que sigue. Está bien, ahora te explicamos. Ayer el MCD usando el algoritmo de Euclides. Vamos a hacer entre 120 y 48. Realizo la división. 120 dividido 48. Resulta cociente 2. Y resto 24. Entonces, 120 es 48 por 2 más 24, que es lo que había escrito en la división recién. Ahora, realizo la división entre el cociente y el resto obtenido. O sea, 48 dividido 24. Quiere decir que 48 es igual a 24 por 2 más 0, que es la división que había escrito hoy. Para que la voy a volver a escribir. Hicimos primero 120 dividido 48, ¿no? Esto me dio resto 24. Después divido 48 por el resto obtenido. Esto me da resto 0. Esto es usando el algoritmo de la división que dio Virginia la clase anterior. Digo, puedo escribir 120 como 2 por 48 más 24, es esto, divisor por dividendo más el resto, y en esta división lo mismo. Cuando obtengo resto 0, el menor divisor común es el último resto no nulo. Si el último resto no nulo era 24, ese es el divisor común mayor de entre 120 y 48. Vamos a hacer otro. Por ejemplo, hallar el divisor común mayor por el algoritmo de Euclides entre 60 y 36. ¿Cómo hacemos? Primero, divido el 60 dividido 36. Esto, ¿cuántas veces entra? En forma entera, 60 en 36, una sola vez. Resto. ¿Cuánto me da? Me quedan 24. Entonces resto 24. Ahora divido el divisor por el resto obtenido. Me queda una vez también, entras una sola vez. Y ahí da 2. Vuelvo a dividir 24 por el resto obtenido. Ahí entra 2 veces, pero ya el resto da 0. Una vez que obtenemos resto 0, el divisor común es el último resto obtenido. No sé si se entendió cómo funciona el algoritmo de Euclides y cómo obtengo el divisor común. ¿Quieren probar ustedes con 200 y 540 a ver si les sale? ¿Les doy un ratito? Dale. Prueben ustedes a ver si sale. El algoritmo de Euclides tienen que saberlo. Empiecen a incorporarlo. Así que practíquenlo un cachitito. Es súper importante para la siguiente clase, para la que viene, para resolver ecuaciones diofánticas, que es un tema fundamental y que siempre aparece. Así que practíquenlo.
y me ayudan después con las divisiones. O sea, Gladys es una clase más y viene de parcial, ¿no? Ah, claro, ecuaciones diofánticas es el último tema, o sea, nos queda un tema más y viene el parcial. Y o sea, el tema que queda, que es ecuaciones diofánticas, viene totalmente de la mano con el algoritmo de Euclides. Así que estamos, sí. Tienen que poner, si no se pusieron a hacer las guías, si están atrasados con los ejercicios, empiecen a ponerse porque ya no les queda casi nada. Igual les vamos a subir una guía así como de ejercicios para que practiquen para el parcial. Así que, bueno, con más razón, terminen todos los de la guía. A ver si se entendió. ¿Cómo empezaríamos? ¿540 dividido 200? Claro, no es difícil igual. Bueno, ¿cuántas veces entra? ¿Entra 2 veces? 400. Hacemos la resta. Lo único que tienen que tener, o sea, no lo pueden hacer con la calculadora, no pueden poner coma, sino solo los resultados enteros, ¿no? Me queda resto 140. ¿Y ahora qué hago? 200 dividido 140. Perfecto. Bueno, me entra una sola vez, o sea, no pongo las comas. Puedo hacer la calculadora para ver este número entero cuál es, pero bueno, en este caso es bastante sencillo. Resto, me quedan 60. ¿Terminé? No, tengo que seguir hasta que dé 0. Ahora hago 140 dividido 60. ¿Cuánto me da? 2 con resto 20. Perfecto. ¿Terminé? No. No, tengo que seguir uno más. Vamos un poco más allá. Ahora hago 60 dividido 20. Ahí ya está. Resto 0. Cuando llegue a resto 0, ¿dónde está el divisor común? Acá le faltó la de grandota. El divisor común entre 200 y 540, ¿cuál es? El resto del anterior. Claro, o sea, este no, sino el resto de la anterior división. Quiere decir que el divisor común mayor entre 200 y 540 es 20. ¿Se entendió el algoritmo de Euclides? No es complicado, pero bueno, obviamente, en principio, esta materia, como la mayoría de las materias cuatrimestrales y más las matemáticas, como que va pasando un poco de un tema a otro y a veces se hace difícil. Toda la parte de matrices y de ecuaciones matriciales hay que saber. Toda la parte de determinantes y propiedades de los determinantes, todo otro tema importante que hay que manejar. Después empezamos con las demostraciones por inducción, que eran como 2 tipos distintos de demostraciones que tienen todos sus pasos y cuestiones importantes a tener en cuenta, todo un tema que hay que saber. Y finalmente, bueno, toda esta parte de múltiplos divisores, algoritmos de la división, criterios de divisibilidad, cómo saber si un número es divisible, todo esto también. Y finalmente, ecuaciones diofánticas, que es lo que vamos a ver el viernes, es el último temita que entra. Son un montón, si fueran siguiendo clase a clase, no es tanto, pero hay que ir llevándolo. Bueno, ya vimos máximo común divisor, falta entonces mínimo común múltiplo. Bien, no vamos a saber nunca el último, el máximo común múltiplo, porque los múltiplos son infinitos. Entonces buscamos el más chiquitito en común entre 2 números enteros. Bueno, la definición, dados 2 números enteros A y B, llamamos mínimo común múltiplo de A y B, lo escribimos con la M pequeñita, al menor de los múltiplos comunes entre ambos. Podemos hallarlo con la descomposición de factores primos y tomando todos los factores con el mayor exponente, como hacíamos por ahí en primaria, que es una opción. Y la otra forma que es importante tener en cuenta es la fórmula, esta formulita que tiene su demostración, pero no la vamos a hacer, que el mínimo común múltiplo entre 2 números se puede obtener sabiendo el producto entre 2 números y su divisor común. O sea, suponte que yo tengo 2 números, sé el divisor común entre ellos
y el producto entre ellos, puedo obtener el mínimo común múltiplo. Nosotros recién hicimos el divisor común entre 200 y 540, ¿no? Entonces decimos, bueno, entre 200 y 540 vimos que el divisor común era 20. Por otro lado, podemos hacer 200 por 540, el producto, que me da... ¿Cuánto da? Vamos a hacerlo. 108.000. 108.000. Entonces puedo obtener el mínimo común múltiplo entre 200 y 540 dividiendo el producto de esos dos números por el divisor común. Y eso me va a dar, vamos a hacer, 5.400. Bueno, si tengo estos datos, es más rápido que descomponer 200, descomponer 540 y tomar todos los factores con el mayor exponente, igual voy a obtener 5.400. Otra propiedad más que hay que conocer, que se usa en algunos ejercicios, o sea, a tener ahí resaltado y escrito en algún lado esta propiedad también. Tenía un ejemplo, yo hice uno allí, pero tengo, bueno, por ejemplo, el mínimo común múltiplo entre 40 y 60, podría hacerlo por factorización. Factorizo 40, factorizo 60, y tomo de acá, de los factores comunes, el de mayor exponente, y de los que no están en común, también, y obtengo 120. Con la propiedad, en este caso, yo sé que el divisor común menor entre 40 y 60 es 20, ¿no? Deduzco yo. Entonces, podría encontrar el múltiplo común menor entre 40 y 60 haciendo el producto de 40 por 60 y dividiéndolo por 20, que es el divisor común mayor, y me va a dar 120 también. Las dos formas son válidas y tengo que conocer alguna de ellas. Y bueno, llegamos al final de la presentación para el tipo de ejercicios que pueden llegar a aparecer o que tenemos que saber resolver o que están en la guía. Están buenos para ir pensándolos por ahí un poco juntos. Pero me gustaría darles un ratito para que lo piensen ustedes y después lo hagamos. El primero dice, sea A un número entero, determinar el valor de A sabiendo que la descomposición en factores primos de A es 2 a la n por 3 a la n menos 1 por 5 a la 2 y por 7. Y tiene exactamente 72 divisores positivos. Es un ejercicio interesante, saqué varios ejercicios típicos o de los que se suelen tomar en este tipo de actividades y me parece que estaría bueno que lo piensen un poquito antes de que lo resuelvan. No sé si lo paso para... Quería pausar la grabación, pero bueno, no importa. Se los dejo un ratito y lo pasamos para allá. Sí, Gladys, la pauso. 3 por 2, ¿no? Ahora lo que tengo es una ecuación, no está con X, está con N, pero es lo mismo de lo que yo ya estoy acostumbrado, o sea, son ecuaciones. En principio, entonces, vamos a ver, acá tengo n cuadrado más n por 3 por 2, que es 6. Bueno, este 6 podría dividir ambos miembros por 6. Me queda n cuadrado más 2 igual a 72 dividido 6. ¿Cuánto me da? ¿12? Me queda 12. Más n. Puse acá 2 y era n. Yo digo, ¿qué pasó acá?
más n. Bien, ahora me queda una expresión cuadrática, o sea que esta no puedo usar pasaje de términos para resolverlo. Tendría que resolverlo con la fórmula resolvente. O sea, me queda n cuadrado más n menos 12 igual a 0 y uso la fórmula resolvente. ¿Se acuerdan la resolvente? Menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2 por a para encontrar los dos valores de n. Sí, porque yo, en realidad el problema original era determinar el valor de a, pero tengo que saber el valor de n para poder saber cuánto vale a. Entonces estaba en ese proceso, ¿no? Ver cuáles son los valores posibles de n. Entonces acá tengo menos 1 más menos la raíz de 1 cuadrado menos 4 por 1 por menos 12 sobre 2 por 1. O sea que me queda 49 sobre 2. Me termina quedando entonces menos 1 más menos 7 sobre 2. De acá los dos posibles valores de n son menos 1 menos 7 sobre 2, que me da menos 4. Y menos 1 más 7 sobre 2, que me da 3. De estos dos valores obtenidos, ¿cuál sí es una posible respuesta? Yo sé que n, ¿qué es? Es un exponente de una descomposición en factores primos. Entonces, yo obtuve después algebraicamente estas dos respuestas, menos 4 y 3. Pero ¿cuál sí es posible y cuál no me sirve? ¿Se entendió la pregunta? O sea, ¿me quedaría siempre con el positivo? Exacto. Esto no, en un exponente negativo, no. Entonces, ¿quién era A? Bueno, yo sé que A era 2 a la n, o sea, 2 a la al cubo, porque n dijimos, o sea, ya dedujimos que era, bien, 3 a la n menos 1 era, ¿no? Y ya me olvidé el resto. A ver, ¿cuál era? 5 a la 2 por 7. 5 a la 2 por 7. Esta respuesta está bien, o sea, si la dejan expresada como producto de factores primos está bien. Si quieren hacer la cuenta, no está mal, pero no, yo no la hice. Si quieren, la hacen. Va a dar un número grande. Pueden verificar que hayan obtenido el resultado correcto pensando, bueno, este número A tiene que tener exactamente 72 divisores. Bueno, pueden hacer esta cuenta y ver si efectivamente me da 72 como forma de verificación. ¿Sí? ¿Se entendió este ejercicio entonces? Bien, es un ejercicio típico. Por ahí ustedes cuando lo iba explicando se habrán preguntado ¿para qué me va a servir esa propiedad de la cantidad de divisores? Bueno, esa propiedad se usa bastante en este tipo de ejercicios así, en donde hay deducciones algebraicas. O sea, en general siempre termina siendo una ecuación. Si todavía tienen dudas o no les sale resolver ecuaciones o se traban o lo que fuere, ténganlo presente, que tienen que saberlo. Y bueno, nada, les presento el otro. A ver, teníamos acá. El punto 2, hallar con el algoritmo de Euclides el divisor común mayor entre 500 y 280. Ese hicimos, les di creo que 2 o 1, 2 para que hagan ustedes. Me parece que sale, lo pueden ahora pensar un ratito. Me parece más interesante pensar el 3 y el 4. Este por ahora lo dejamos pendiente. En el punto 3, hallar todos los divisores positivos de 1000
perdón, de 14.550, que a su vez sean múltiplos de 485. Este a veces cuesta mucho porque es un ejercicio en donde hay que tener muy claros los conceptos y está interesante para pensarlo. A ver, vamos a pensarlo juntos. Digo, yo quiero saber todos los divisores positivos de 14.550. Entonces, la herramienta que voy a usar es la descomposición en factores primos, ¿sí? Porque a la vez tienen que ser múltiplos de 485. Entonces, siempre que haya este tipo de ejercicios, a lo primero que voy a apelar es la descomposición en factores primos de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer, perdón, la descomposición en factores primos de esto. ¿Lo hacen ustedes y me la dictan? ¿Llegaron? No, 27 es primo, ¿no? ¿Y cómo veíamos si 97 era primo? A ver, para saber, tendremos que probar con todos los anteriores a 97, pero para no probar con todos, vamos a probar con los anteriores a la raíz de 97. O sea, la raíz de 97 me da 9,8. O sea que tendríamos que ver si 97 es divisible. Por 2 ya sabemos que no. Por 3, por 5, por 7, por 11. No, mira, 9,8. Así que solamente con estos. Pruebo. Vamos a probar por las dudas. Creo que sí. Pero sabemos que si no es divisible ni por 2, ni por 3, ni por 5, ni por 7, es primo. ¿Listo? Sí, es primo. Así que, ¿cómo me queda la factorización? 2 2. por 3 por 5 al cuadrado por 97. Perfecto. Bien. Ahora, ¿la de 485 la llegaron a hacer? No. Bueno, les doy un ratito. Háganlo. ¿No llegaron todavía? 5 por 97. Sí, es fácil. Bueno. Ahora vamos al razonamiento que tenemos que hacer. Esta parte se supone que es fácil, ¿no? Bien. ¿Vieron todo lo que fuimos viendo? Ahora tiene un poco más de sentido. Dicen, ¿para qué hizo esta clase con tantas cosas? Bueno, porque todos teníamos que saberlo para poder resolver este tipo de ejercicios. Bueno, ¿qué quería yo? Quiero yo todos los divisores positivos de este número. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los divisores de este número van a tener la forma esta? O sea, pues obviamente 2, obviamente 3, 5, todos esos son divisores de este número, ¿no? Y después van a ser 2 por 3, 2 por 5 a la 2 y así. Todos esos son divisores de este número. Pero yo quiero que esos divisores, o sea, encontrar, que sean también múltiplos de este número. Para que un número sea múltiplo de 485, ¿a quién va a tener que tener en su factorización? O sea, 485 por algo, no sé, por un K es múltiplo, ¿no?
¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, para encontrar un número que sea divisor de este, pero a la vez tiene que ser múltiplo de 485. Dijimos que un divisor de este puede ser 2, puede ser 3, puede ser 5, puede ser 5 al cuadrado. Todos estos, ¿van a ser múltiplos de 485? Y bueno, obviamente no, porque son más chiquitos que 485. O sea, para que sea múltiplo de 485, mínimo tienen que ser 485 o más, ¿no? O sea que todos estos no van a ser seguramente. ¿Cuál va a ser? Y bueno, 5 por 97 va a tener que ser uno de ellos. O sea, sé que uno de ellos es 5 por 97, ¿no? Vamos a poner, no sé, dice todos los divisores. Vamos a suponer, lo llamamos, qué sé yo, Q1. Uno de ellos va a ser 5 por 97. ¿Por qué? Porque 5 por 97 es múltiplo de 485. Es 485 por 1. Pero además sé que es divisor de 14.550 porque está el 5 y el 97 en su factorización. ¿Se entiende? ¿Qué otro número que sea divisor de este y múltiplo de este se les ocurre? A ver. Para que sea múltiplo de 485, sí o sí va a tener que tener 5 por 97. Este ya lo pusimos. Y acá, ¿qué otros números puedo poner? Para que también a la vez tiene que ser divisor de este. ¿Se ¿El entiende 2, la idea? el 3 o el 5? Claro, y bueno, tengo que poner todas las opciones, ¿no? El 3 y el 5, pero el 5 está 2 veces, o sea que hay otro número más. 5 por 97 por 5 a la 2. No, perdón, el 5 ya está una vez. Ya estoy haciendo el lío. Porque el 5 ya estaba acá arriba, ¿no? Si no, no termina siendo divisor. Ya está. No hay más. ¿Hay otro? Creo que no me olvido ninguno. 5 por 97 para que sea múltiplo. Bueno, 5 por 97 por 2, por 3 y por 5. Y ya está. No hay más. Son estos. No hay otros. Bueno, este tipo de ejercicio. Perdón, Gladys, Oh, me perdí. a Sí, ver, déjame ver. ¿Para qué, capaz que. qué Sí, había que sí. buscar? Ay, perdón, porque estaba aprovechando a responder unos mails, pero a ver. No, está bien. El 3, el 2 lo dejé pendiente porque era de ayer por el algoritmo de Euclides. Me pareció que hicimos 2 ya y digo, bueno, por ahí hacer este tipo de ejercicio que está bueno. Era hallar todos los divisores positivos de 14.550 que a su vez sean múltiplos de 485. Bien, Lo primero que hicimos fue factorizar el 14.550 que nos dio 2 por 3 por 5 la 2 por 97. Y el 485 que nos dio 5 por 97. bien, acá hay una pequeña cuentita que se puede hacer. Vieron que Gladys les enseñó a buscar los divisores positivos de un número haciendo una cuenta. En este caso, para ver cuántos son los divisores positivos de 14.550, habría que hacer 2 por 2 por 3 por 2, ¿no? Sumando 1 a cada exponente. Y nos queda 8 por 3, 24. Esa es la cantidad de divisores positivos. Si me pidieran la cantidad de divisores en total, sin aclarar que son positivos, diría que son 48, ¿no? Pues serían los 24 positivos y después tenemos la misma cantidad con el signo negativo, ¿no? Esto para tener en cuenta en algún ejercicio. Si hacemos lo mismo con 485, vamos a ver que tiene 4 divisores positivos. Uh-huh. Bien,
Y entonces ahora, si hacemos, si pensamos en estos 24, ¿no? Que tiene 14.550, van a ser algunos más, porque fíjense que esas son opciones, multiplicar solamente por 2, solamente por 3, solamente por 5, pero también podría ser, ¿no? Combinando. Tenés razón, me olvidé las combinaciones. Claro, y déjame pensar. Por 2 por 3, ahí está. Claro. O 2 por 5. O 2 por 5. Y Podría para ser 2 por 5 al cuadrado también. este sería 2 por 5, ya estaría al cuadrado porque está el 5 acá. Ah, tenés razón, tenés razón. Entonces sería 2 por 3. A ver, 5 por 97 tienen que estar para que sea múltiplo. Hicimos 2 por 3, sí. 2 por 5, sí. Y 5 nos por 3. queda 5 por 3. Ahí está. O podría multiplicar por todos, por 2 por 3 por 5. Ahí no. Ese era el que... no, está bien, perfecto. 97 por 2 por 3 por 5. Ahí está. Que Perfecto. básicamente ese último sería el mismo 14.550, que es Claro. múltiplo del 485 y que se divide a sí mismo. Ahora, lo que yo les quería decir es una cuentita que me permite determinar cuántos van a ser estos. Estos van a ser 8. ¿Y cómo sé que van a ser 8 en total? Bueno, porque si ustedes agarran al 14.550 y lo dividen por 485, o sea, tomen las descomposiciones en factores primos que ya tienen hechas, van a ver que el 5 y el 97 se van o se simplifican y les termina quedando 2 por 3 por 5, y si volvemos a hacer esto de la cuentita, de la cantidad, sumando 1 a los exponentes, les queda 2 por 2 por 2, que es 8. Así puedo sacar cuántos van a ser, porque a veces en este tipo de problemas lo que puede surgir es que digamos, bueno, ¿cómo sé que los encontré todos? ¿Falta alguno? ¿Combiné todo lo que podía combinar o me faltó alguna combinación posible? Bueno, así podemos quedarnos tranquilos de que van a ser 8. Perfecto. Bueno, ¿quedó este ejercicio? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Y para terminar, el último ejercicio era el que había pensado, era el 4, donde hay 2 números enteros, sus descomposiciones, y tenías que encontrar el valor de uno de ellos, porque R no sabes cuánto vale, entonces no sabes cuánto vale A, sabiendo que A por B tiene exactamente 420 divisores positivos, y una vez determinado A, encontrar el divisor común mayor entre A y B y el múltiplo común menor entre A y B. Está lindo para que lo piensen. No sé cómo estamos con el tiempo, Vir, si los dejamos, si lo hacemos. ¿Qué te parece? Como quieras, son las 3 menos 10. Si querés darles un ratito para que lo piensen y lo corregimos. Dale. Fíjense que Para que lo corto y lo pasamos. puede ir por el lado de lo que ya hicieron en el ejercicio 1, ¿no? O sea, no sabemos cuál es el exponente del 2 en la descomposición en factores primos del número A, pero podríamos hacer el planteo sabiendo que A por B tiene 420 divisores positivos, ¿no? Ahí podrían
Ahí en el chat Gladys te pide, ¿podrían mostrar lo último que escribieron? Calculo que Sí. será el ejercicio anterior. Este creo que es. Ahí. Lo último. Último es lo que contó Virginia, que si dividimos los dos números que nos dan, sus descomposiciones, simplificamos y vemos la cantidad de divisores, tenemos la cantidad en total de divisores. Perdón, en común que tenemos que encontrar. ¿Está bien? ¿Paso al ejercicio? Me quedaba. Estábamos pensando este último y podíamos empezar planteando el producto porque era el dato que tenemos, la cantidad de divisores que tiene este producto. Bueno, fíjense que a partir de lo que está escribiendo Gladys, que es A por B, ahí pueden empezar a trabajar, a juntar, ¿no? Esas potencias y plantear la ecuación. ¿Te parece, Gladys, que les demos un ratito para que lo Dale, hagan? lo dejamos ahí, intentan y lo corregimos. Totalmente trabado. trabado. Bueno, en realidad acá lo que se utilizan son propiedades de la potencia. O sea, como es un producto y se cumple la asociativa y la conmutativa, puedo sacar los paréntesis y juntar, digamos, los dos. Ponerle este 2 a la cuarta, lo puedo juntar. Vamos a reacomodarlo, digamos. Pongo los 5 juntos y los 3 también los voy a poner juntos. Entonces ahora, por propiedad de la potencia, el producto de dos potencias de igual base es la misma base y se suman los exponentes. Creo que lo habíamos recordado esa propiedad en algún momento de las clases anteriores. Entonces, el producto me termina quedando 2 a la R más 4 por 5 a la 6 por 3 a la quinta. Ahora, ¿esto para qué? Porque teníamos como dato, que el producto de A por B tenía 420 divisores positivos. Entonces, otra vez usamos la propiedad que conocemos, sabemos que los divisores positivos de A por B, o sea, que son 420, va a ser igual a R más 4 más 1 por... ¿Y qué sigue? De 5 la más propiedad. 1. El No, 7. 6 más 1. 6 más 6 1 más y después 1, 5 más 1. 5. Y después 5 es lo mismo, porque el producto es conmutativo, o sea que podías poner los 5 más 1 y después 6 más 1. Pero bueno, yo porque lo tenía en ese orden. Entonces termina quedando que 420 es R más 5, ¿no? 4 más 1, por 7 por 6. Bien, ¿y en qué me encuentro? Y me encuentro entre una ecuación en donde mi incógnita es R. ¿Y qué hago? Bueno, como en toda ecuación, lo que yo quiero es tratar de dejar solita la R, en este caso, y entonces, ¿qué voy a optar primero por hacer? Bueno, podría hacer esta cuenta, vamos a ponerla, hago todos los pasitos como para que quede claro, y después, bueno, el 42, me quedó como la ecuación al revés, ¿no? El R quedó de la derecha, pero es lo mismo. Si yo pienso ahora el 42 dividiendo, me queda que R más 5 es 42 dividido, 420 dividido 42, eso me da 10. Y de acá es evidente entonces que R vale 5, ¿no? Pasaría el 5 restando. Una vez que es el valor de R, vuelvo al original que tenía, que A era 2 a la R, vamos a escribirlo acá. Entonces yo sé que ahora que A es 2 a la 5, que es lo que obtuve,
por 2, perdón, por 5 a la 3 por 3 a la 3. O sea que ahí determiné el valor de A. Ahora, ¿cómo encuentro el divisor común entre A y B y el múltiplo común entre A y B? Bueno, el divisor común entre A y B, como tengo las descomposiciones de ambos números, utilizo el método tradicional, ¿no? ¿Qué era? En el divisor común me quedo con los factores que se repiten de menor exponente, en este caso 2 a la cuarta, por 5 a la 3 y 3 a la 2. Ese sería el divisor común entre A y B. Y para el múltiplo común entre A y B, múltiplo común menor, nos quedamos con los factores que se repiten de mayor exponente y 3 a la 3 y el 5 a la 3. Bueno, acá podría hacer la cuenta para ver cuál es ese número, pero no es necesario, porque con la descomposición en factores primos está bien. Entonces sabemos, como respuesta es A es esta, porque encontré el valor de R igual a 5. O sea, la respuesta está A es este, el divisor común es este, el divisor común mayor y el múltiplo común menor es este. Pero la clave estaba en lograr que este producto entre las descomposiciones lo pueda trabajar a través de las propiedades de la potencia para obtener una expresión de la descomposición en factores primos del producto. Y después con el dato de que eran 420, usaba la propiedad de la cantidad de divisores y de ahí despejaba R. Una vez que tengo R, ya lo otro salía derechito porque era solo reemplazar por R en la expresión. Acá Pero bueno, también, sí. perdón, Gladys, también lo que podrían haber aprovechado es que ustedes ya tenían A por B y después saben que por la propiedad que les dijo Gladys en alguna También. diapositiva anterior, el producto de dos números es igual a el producto, ¿no? El múltiplo común menor entre A y B es igual al producto de dos números sobre su divisor común. Ese decía, Vir. Claro, entonces Claro. ahí podrían haber calculado si ya tenían el divisor, bueno, calculaban el múltiplo con esa propiedad. No hacía falta, pero para que la tengamos presente en alguna situación que la necesitemos porque no nos quede otra que usar. Es cierto, es cierto. Es importante. Era la otra manera de encontrar el múltiplo común menor. No, bueno, y me quedó el de encontrar como el ejercicio 3. Yo había puesto uno de encontrar el divisor común con el algoritmo de Euclides, pero hicimos dos, creo que quedó claro. No sé, por ahí se los dejaría para que lo practiquen. Les comentaba la importancia del algoritmo de Euclides. Por ahí para empezar con eso, por ahí la otra clase que es la de diofántica. La de O no, diofánticas. si Sí, querés sí, que sí, lo, me que lo parece hagamos, bien. porque por ahí lo quedé pendiente como para que ellos también practiquen y puedan partir de ahí quizás. Sí, lo No sé. dejamos para la próxima ese. Háganlo, traten de hacerlo, así practican el algoritmo. La clase que viene, que vamos a ver ecuaciones diofánticas, va a ser importante que lo tengan claro. Y ahí me estaba fijando en la práctica, con lo que Gladys les estuvo explicando hoy. Pueden seguir avanzando con el trabajo práctico 2, excepto por los ejercicios que van del 14 al 22. Esos ejercicios del 14 al 22 tienen que ver con ecuaciones diofánticas y lo que vamos a trabajar la próxima clase, así que eso no, pero todo el resto del trabajo práctico con lo que vimos hasta ahora se puede resolver. Así que traten de ir haciendo. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran consultar. Me quedó la duda de la parte final del punto 3. Ah, ¿no pudiste verlo, Federico? A ver.
¿O qué parte? ¿No entendiste cómo se hizo? Ah, sí, pero no lo entendió. A ver. ¿Querés presentar, Vir? No sé si está. Mm, Lo último, decís lo que dijo Vir respecto de cómo saber cuántos divisores son. sí, eso. Ahí lo que haces es, viste que teníamos, creo que era 14.550 uno de los números y 485 el otro. Yo no sé, Ilai, si vos estás presentando, porque no No me puedo lo, ver nada. no me lo tomó, no sé por qué. ¿Querés hacerlo? No, espera que yo lo pongo. A ver si se pone. Mm, ahí sí, ¿no? Ahí sí, ahí está. No, pues más que nada, pues no lo tengo escrito, si no lo teníamos que volver a escribir todo. Viste que tenía el 14.550 uno de los números y el otro el 485. Entonces, para buscar la cantidad de divisores del primero, del más grande, que van a ser además múltiplos del segundo, de 485, lo que hicimos fue hacer la división para ver qué era lo que nos sobraba Ahí. y usamos las descomposiciones en factores primos que ya las teníamos, que era fácil porque solo bastaba con simplificar. Y simplificando quedaba solamente 2 por 3 por 5. ¿Hasta ahí va bien? ¿Hasta ahí se entiende? Bien, entonces, cuando vos llegás a eso, a 2 por 3 por 5, si usamos esta propiedad que habíamos visto, en donde a cada exponente le sumamos 1 y multiplicamos para buscar la cantidad de divisores positivos, bueno, acá la estamos usando para otra cosa, ¿no? Acá la estamos usando para ver efectivamente cuántos números tengo que encontrar para este problema. Pero si usamos esa propiedad, te va a quedar 8 la cuenta, pues te queda 2 por 2 por 2. Entonces, esa va a ser la cantidad total que yo tengo que encontrar. Ahí ya me tengo que poner a probar. El tema es que eso me da una certeza de cuántos son los que voy a encontrar y ya sé que son 8. Entonces, en todos los casos pusieron 5 por 97, eso está perfecto, y después tengo que ir agregando los otros factores que aparecían en la descomposición del 14.550. El 2, el 3, el 5 y combinándolos. Puede aparecer el 2 con el 3, o el 2 con el 5, o el 5 con el 3, o los 3 juntos. Ahí, bárbaro. Ahí Federico decía que ya entendió. Perfecto. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que quieran preguntar? A la hora de sacar la cantidad esta de divisores, por ejemplo, que hizo el Q1, Q2, Q3, es mezclar simplemente los factores que tengo ahí. Claro, los que faltan, obviamente siempre sin pasarnos de 14.550, porque ya 14.550 no lo puedo dividir por un número que sea más grande que el mismo. Entonces, ese va a ser mi máximo, cuando agrego todos los factores que estaban en 14.550. Ujú. O sea, entre 485 y 14.500 tengo que agarrar todos los que están ahí. No, Exacto, no, ahí está. Eso era, ¿no? claro. 485 es el primero, porque es el primer múltiplo positivo de 485. Y el más grande de todos va a ser el mismo 14.550. Ujú. Bien. El viernes entonces vemos el último tema, son ecuaciones diofánticas. Van a ver que vamos a aplicar algunas de las cosas que ya estuvimos viendo. Y ese día les vamos a dejar disponible una ejercitación extra para, para repasar para el parcial. La clase del miércoles que viene nos queda de repaso. Y el viernes tenemos el examen que les mandamos ya el número de aula por la plataforma en una noticia. Ahora no me acuerdo, creo que era la 803. Bueno,
Fíjense después en ese mensajito. Y por hoy, nada más, eso es todo.